nuestro segundo tiempo de predicación. Y hermanos, hemos estado viendo acerca de cómo aprovechar las oportunidades que Dios nos presenta en esta vida como sus hijos. Debemos de entender también, hermanos, que Dios presenta una oportunidad para aquellos que aún no conocen a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y quisiera retomar una parte de la Escritura, hermanos, porque este es el tema de esta semana, hermanos. Este es el tema en el cual Dios estuvo hablando a nuestra vida. Quiero que vayan conmigo a Corintios, hermanos, vayan conmigo a carta a los Corintios, y quiero, por favor, leerles una parte de la Escritura con respecto a lo que estábamos pensando y meditando a lo último, hermanos. Segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta, capítulo número 6, hermanos. Y hablábamos acerca de lo que en algún momento Dios, hermanos, nos presenta aquí. Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, le presenta a esta iglesia, hermanos, una oportunidad y les dice algo muy interesante. Posteriormente a esto, hermanos, a esta pequeña introducción, haremos un tiempo de oración, hermanos, unos minutos, brevemente, hermanos, para pedir la dirección del Espíritu Santo. Dice aquí, segunda carta a los Corintios, capítulo número 6, versículo número 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable, dice, te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Dice después, he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. No está diciendo después, no está diciendo mañana, está diciendo hoy. Dice aquí la Escritura claramente, he aquí, ahora el tiempo. Hermanos, muchas veces hay personas que se le presentan en esta vida muchas oportunidades. Y lamentablemente por la falta de visión, por la falta de discernimiento, hermanos, fallamos y dejamos pasar por alto, hermanos, o pasamos por alto tantas bendiciones que tiene Dios para nuestra vida. Una de ellas, hermanos, es cuando Cristo Jesús, hermanos, nos invita a tener comunión con Él, hermanos, y a partir de ahí, amados hermanos, saber que si rechazamos nosotros abiertamente ese regalo, hermanos, gratuito, la salvación gratuita, hermanos, es realmente, creo yo, hermanos, el peor de todos los pecados. Y decíamos, hermanos, vayan ahí conmigo a Lucas, por favor, retrocedan, vamos a Lucas, hermanos. Vemos aquí un personaje que supo aprovechar totalmente las oportunidades o la oportunidad que Dios le presentó en su vida. Lucas capítulo número 16. Lucas capítulo número 16, versículo 19, ¿verdad? Conocemos esta historia, hermano, el rico y Lázaro. Y dice aquí, hermanos, nada más brevemente para poder introducirnos, hermanos, a este segundo tiempo. Dice, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Versículo 21, qué interesante lo que dice, hermanos, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué era lo que estaba buscando Lázaro, hermanos? Una oportunidad de poder aprovechar lo que a ese hombre rico le sobraba o bien despilfarraba. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el hecho de ser rico o de ser pobre no quiere decir que realmente nosotros sabemos aprovechar las oportunidades. Hay gente, hermanos, que aparentemente tienen todo en esta vida, hermanos, pero no tienen nada, hermanos. Hay gente, hermanos, que pudiera tener grandes riquezas, pero no tienen la paz de Dios ni están en paz con Dios. Es por eso, amados hermanos, que debemos de entender que cuando llegan las oportunidades que Dios nos presenta en la vida, siempre y cuando sean de Dios, hay que aprovecharlas, amados hermanos. Acuérdense lo que dice en Proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Siempre y cuando, hermanos, sea la bendición de Dios, hermanos, va a ser aquella que va a producir en nuestra alma, en nuestro corazón, alegría y gozo. Dios nunca nos va a poner en situaciones, ojo hermanos, porque las pone cuando se trata de querer que nosotros crezcamos y aumentemos nuestra fe. Pero cuando nosotros estamos, hermanos, despuntando, ¿verdad? Como las águilas, ya les he dicho cuáles son las características de las águilas.
Las águilas tienen que volar y sobrepasan las tormentas. Buscan lugares altos. ¿Para qué, hermanos? Para anidar y para renovar su plumaje. Pero ojo, hermanos, cuando usted y yo íbamos despuntando, Dios nos va a presentar, hermanos, oportunidades para poder servir. Al contrario de aquellos que en algún momento, por desobediencia, Dios tiene que utilizar algunos métodos para traerlos a su presencia. Hermanos míos, quiero en esta hora solamente decirle que el tener la seguridad de la salvación de nuestra alma, dice claramente, hermanos, que es aquel tiempo en el cual usted y yo tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar, hermanos, porque si nosotros seguimos leyendo lo que dice aquí, hermanos, fíjese lo que dice el versículo 21. Dice, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico Lázaro, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ojo, hermanos, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23, y en el Hades, en el infierno, dice, alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Quién, hermanos? El rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué pasó, hermanos? El rico no aprovechó cuando se le presentó la oportunidad de tener esa confianza absoluta y plena en Dios. Pero el mendigo sí lo hizo, hermanos, Lázaro. Y vemos que llegó un solo acontecimiento para ellos, la muerte, y vemos, hermanos, cómo ahora Lázaro está disfrutando las verdaderas riquezas. Y vemos, hermanos, aquel rico totalmente en tormento. Hermanos míos, qué tristeza es llegar a una casa, tocar la puerta, ¿verdad? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mire, vengo, quiero compartirle acerca del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo no quiero nada. Yo no necesito de Dios. Mi Dios es esto, ¿verdad? Y todavía se voltean y le hacen así, mire, mostrándole la billetera. ¿Ya? Este es mi Dios. No, hermanos, qué tristeza, porque llegará un tiempo en que ya no hayan más oportunidades. Y esto me recuerda, hermanos, al Génesis. Váyanse conmigo al Génesis, rapidísimo, hermanos. Estoy dando solamente una breve introducción, hermanos. Rápidamente, Génesis, los primeros capítulos, amados hermanos. 100 años, hermanos, Noé, hermanos, estuvo generando con su testimonio, generando, hermanos, con su actuar, el hecho, hermanos, de que vendría un juicio sobre esta tierra, hermanos. Y no estamos aquí para espantar a nadie, hermanos, pero es la realidad. Dios dice en su palabra que un día vendrá juicio, pero ojo, hermanos, antes el Señor pone la salida, el Señor pone el medio, el Señor pone los medios para que usted y yo entendamos que en Cristo Jesús solamente hay salvación. Dice la Escritura, hermanos, en el capítulo número 6, hermanos, versículo número 5 en adelante, 6:5 de Génesis. Fíjense, hermanos, qué tremendo está esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió, ojo, hermanos, Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió ¿en dónde, hermanos? En su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Ojo, hermanos, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ojo, hermanos, y aquí viene lo que les digo, aprovechar las oportunidades. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, solamente 8 personas supieron aprovechar la única y exclusiva oportunidad que Dios extendió por 100 años, hermanos. Nadie había visto llover, hermanos. Un vapor, dice, que regaba la tierra, hermanos, y las plantas eran rociadas. La gente no creyó, la gente era incrédula. Y ya me imagino, ¿verdad? Noé trabajando, ¿verdad? Haciendo el arca de salvación y estando ahí con su familia. Y como les decía, hermanos, Noé recibió la instrucción de Jehová, no su esposa. Noé tuvo que transmitir su fe a su esposa y su esposa a sus hijos, hermanos. Y solamente 8 personas fueron salvas. Por 100 años, hermanos. Una oportunidad que se extendió por ese tiempo. Ahora, amados hermanos,
Yo quiero tocar en esta hora algo muy interesante. Muchos de nosotros estamos enfermos espiritualmente, amén. Muchos de nosotros estamos ciegos espiritualmente, hermanos. Y yo quiero en esta hora tocar, en punto de las 7 de la noche, hermanos, quiero tocar algo que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Es algo por lo cual, hermanos, tiene tiempo que Dios ha trabajado conmigo a través de este pasaje bíblico. Y hemos visto resultados, hermanos, en el Señor. Producto de ello, hermanos, este jueves, un hombre con cáncer recibió a Cristo y hoy lo vimos y andaba ya caminando, hermanos. Yo quiero mostrarle con la Biblia lo siguiente y vaya conmigo rápidamente allá a Marcos, por favor. Ahí aparte su Biblia, vamos a orar. Vamos a orar antes de entrar en materia, hermanos. Unos minutos más, por favor, solamente unos minutos más. Marcos 10, hermanos. Marcos 10. Marcos 10, ahí deje su Biblia, hermanos, oremos. Señor y Dios y buen Padre, en esta hora te suplico, mi Dios, que nos ayudes. Abre nuestra mente, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor. Somos siervos inútiles, dependemos totalmente de ti. Pongo en tus manos a nuestros amigos, nuestros compañeros, a tu iglesia. Te pido que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Ayúdanos, Padre, no nos dejes en esta hora, como nunca lo has hecho. Tú eres fiel, Señor, aunque nosotros seamos infieles. Te suplico, Padre, que nos hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos ayudes a continuar y seguir adelante. Sé tú con nosotros y nosotros en ti. Sé tú en mí y yo en ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, quiero platicarles un poquito acerca del versículo 46 al versículo 52 de Marcos, del Evangelio según San Marcos. Y bueno, hermanos, yo quiero comentarles que en el tiempo, hermanos, en que este hombre ciego llamado Bartimeo, que por cierto el significado de Bartimeo quiere decir un ciego, un ciego. Cuando dice un ciego, hermanos, esa expresión es alguien que no vale, alguien que tiene un significado de menosprecio. En los tiempos, hermanos, en la cual nuestro Señor Jesucristo comienza a ejercer su ministerio sobre esta tierra, hermanos, gente como Bartimeo, hermanos, gente que estaba coja, gente lisiada, hermanos, eran objeto de menosprecio del pueblo de Israel. Es más, hermanos, las enfermedades eran tratadas y pensadas como un juicio directamente por parte de Dios, hermanos. Quería decir, hermanos, que cuando aquí Jesús se presenta y vemos esta historia, la gente veía a Bartimeo el ciego como una gente, como una persona llena por un juicio divino, una gente llena de maldición, hermanos. Y quiero por favor que vaya conmigo para que entendamos esto ahí en Juan capítulo número 9, aparte de su Biblia, Juan capítulo número 9, más adelantito, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan capítulo número 9, amados hermanos, 9, 2, fíjense, hermanos, fíjense cómo los religiosos de ese tiempo, que eran los fariseos, ven esta enfermedad. Y fíjense, dice, al pasar Jesús vio a un hombre, ¿cómo, hermanos? Ciego ¿de qué? De nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, bueno, entre esos los fariseos, ¿va? Dice, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido qué? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué era lo que pensaban las personas en aquel tiempo, los religiosos? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Qué le estaban diciendo? ¿Por qué causa este hombre está ciego? Por el juicio de Dios. Entonces, hermanos, cuando vemos a este personaje aquí, estamos viendo, hermanos, que Bartimeo, hermanos, era una persona tachada por la sociedad, era una persona marginada por la sociedad. Y ahorita vamos a leer un poco acerca de esto. Ahora, ¿cuál es la otra base bíblica en la cual nos podemos fundamentar para afirmar esto? Vaya conmigo a Éxodo capítulo número 20. Éxodo 20, versículo número 5. Miren, hermanos, está tremendo esto. Éxodo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5.
Estamos viendo aquí, hermanos, el decálogo. El decálogo, estamos viendo los 10 mandamientos. Y dice aquí la palabra de Dios: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, ojo hermanos, la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué era lo que estaban diciéndole los discípulos a Jesús? Aquellos religiosos le estaban recordando, hermanos, el decálogo. Les estaba recordando, hermanos, tal vez en este punto, lo que en algún momento Jehová Dios le había dictado a quién, hermanos, a Moisés. Y estaban pensando, hermanos, referente a esto, si Dios había enviado juicio a quién, hermanos, a Bartimeo. Pero miren, hermanos, toda regla tiene su excepción, amén. ¿Cómo es eso? Sí, hermanos, usted y yo, si no tuviéramos a Cristo Jesús en nuestras vidas, déjeme decirle que nosotros estaríamos derechitos, condenados al infierno, al lago de fuego como resultado. Pero Cristo Jesús, hermanos, no vino para abolir la ley de Dios, sino para cumplirla y presentar el resultado que es en Él, hermanos. Solamente en Cristo Jesús es que podemos hallar gracia para con el Padre. Ahora, fíjense bien lo que voy a decirles. Ya leyendo aquí, hermanos, quiero por favor que vayan conmigo a Levítico. Rápidamente, hermanos, por favor. Rápidamente, no es estudio, hermanos. Quiero desmenuzarle con la ayuda de Dios, la palabra de Dios, para que usted y yo entendamos este mensaje. Levítico capítulo número 25, hermanos. Levítico 25. Versículo 35 al 38, hermanos. ¿Lo tiene? ¿Cuál era la obligación de la nación de Israel, del pueblo judío? ¿Cuál era su obligación para con su prójimo, hermanos? ¿Cuál era su obligación? Dice aquí: y cuando tu hermano, versículo 35 al 38, dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, o sea, se junte, dice, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendréis temor de tu Dios, y tu hermano vivirá ¿con quién? Contigo. 37. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué, dice, de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para vuestro Dios. ¿Nos damos cuenta, hermanos, qué era lo que estaba diciendo Dios? Que tenían que ayudar a su prójimo, porque si su prójimo se acogiere, o sea, se juntase con él pidiendo la ayuda, ¿qué tendría que hacer su prójimo? Ayudarle, amados hermanos. Es como si en esta hora viniera gente aquí a la casa de nuestro hermano José y tocara la puerta: oiga, regáleme un pedazo de pan, como en esta mañana nos tocó, ¿verdad? Con nuestro visitante. Oiga, ¿no tendrá pan que me regalen? Claro que sí, claro que sí. Un vaso con leche, claro que sí, amén. Y se lo damos, hermano, porque aquí cumplimos lo que dice en Deuteronomio. Aunque era para el pueblo de Israel, también se aplica a nuestra vida, hermanos. Deuteronomio capítulo número 6, hermanos, versículo número 5, hermanos, cuando dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el punto de traslado, hermanos, si van conmigo a Marcos capítulo 12, versículo 30, hermanos, Marcos 12, 30. Miren lo que dice la escritura. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Fíjense bien, hermanos. 12:30. Dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ojo, hermanos, versículo 31. Y amarás, dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, como dice, como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. No dice otros mandamientos, dice no hay otro mandamiento. Quiere decir que lo uno con lo otro, ¿qué, hermanos? Se complementa. ¿Cuál era la obligación, hermanos, del pueblo? Ayudar a ese ciego llamado Bartimeo. Ahora quiero que vayamos, ahora sí, hermanos, a esta historia. Y vamos a aplicar esta parte para nosotros. Versículo 46 se lo voy a leer, hermanos. Ahora que ya entendimos un poquito acerca de esto, el trasfondo. Dice: entonces vinieron a Jericó,
Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Voy a hacer un alto ahí, hermanos. Usted y yo, sin Cristo, estamos ciegos. Y podemos estar junto al camino, el camino de la luz, hermanos, mendigando lo que este mundo cochino y perverso ofrece con sus afanes. El mundo entero, hermanos, dice la Escritura que está bajo el maligno, hermanos. Y nosotros a veces, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, podemos estar muy afanados con lo que este mundo ofrece. La gente sin Cristo, hermanos, se afana por obtener o por tener algo que sacie su hambre, su vientre, hermanos. Imagínense, hermanos, ese ciego solamente dependiendo de lo que la gente le arrojaba, si era, ¿verdad?, en alguna vez o en alguna ocasión algo que le arrojasen, hermanos. Dice la Escritura que estaba junto al camino. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a la gente le estorbaba. Hazte para allá. Como un perro, hermanos, como un animal. Hazte para allá. Se habían olvidado, hermanos, de ese mandamiento que él era el amar a Dios y sobre todo, hermanos, el amar a su prójimo como a ellos mismos. Menosprecio total, hermanos. Por eso, hermanos, en las iglesias no debe de haber exclusividades. ¿Sí me escuchó? Es que anda maloliente, anda andrajoso. ¿Saben qué? Siéntenlo hasta atrás, ¿verdad? No vaya a ser causa de vergüenza, por favor. No, hermanos. Les voy a contar lo que pasó un día en una iglesia, hermanos. Y esto yo sí lo supe y es un testimonio real. Un día, hermanos, llegó un hombre, ¿verdad? En una iglesia de esas opulentas, ¿verdad? Una iglesia de esas, un templo, ¿verdad? Lleno de lujos, lleno de materialismo, hermanos. Y llegó un hombre, hermanos. Y cuando trató ese hombre de sentarse en una de las primeras bancas, inmediatamente, hermanos, se levantaron los diáconos y vámonos, para atrás lo pusieron. Iba todo barbudo, todo sucio, todo andrajoso. Estaban esperando en esa iglesia un pastor que habían invitado, un pastor muy conocido, y veían la hora y le preguntaban al pastor: bueno, pastor, ¿y a qué horas va a llegar el hermano? Terminó el tiempo, hermanos, el orden litúrgico, ¿verdad? El orden de presentar todo. Y en eso agarró el pastor y se dirigió por su nombre. Aquel hombre que andaba andrajoso hasta el final era el pastor invitado, hermanos. Se paró el pastor invitado, hermanos. Llegó al frente, al púlpito, y la gente así, hermanos. Les dio la lección de su vida, hermanos. Ese día les predicó acerca del amor al prójimo, de la indolencia, hermanos, de la frialdad, del materialismo, hermanos. Y en esta iglesia, hermanos, espero un día que nosotros no actuemos de la misma manera, hermanos. Qué gusto me dio ver aquí a nuestro amigo Dino, hermanos. A Dino, hermanos. Me dio mucho gusto verlo aquí, hermanos. Y me gustó, hermanos, atenderle. Porque es lo que quiere Dios en su iglesia: ayudar a personas que andan junto al camino, mendigando, recogiendo las obras que este mundo perverso y cochino ofrece, hermanos. Qué tremendo, hermanos, es saber que es más fácil que le inviten a usted una caguama que le inviten a usted un litro de leche y un pedazo de pan, hermanos. Terrible, hermanos. Fíjense, vamos a seguir leyendo, hermanos, vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Cuando este Bartimeo dijo: Jesús, dice, hijo de David, él, como demás pueblo, hermanos, conocía que había una promesa. Él sabía, hermanos, que había una promesa. Ojo, hermanos, dice aquí la Escritura que sus ojos, ¿cómo estaban, hermanos? Estaba ciego, hermanos. ¿Pero qué servía, hermanos? ¿Qué servía? Su oído. ¿Y qué más, hermanos? Escuchó, comenzó. Fíjense, hermanos, cuando a una persona le falta algún sentido, desarrollan otros sentidos al 100%, hermanos. Y yo imagino que este hombre, ¿verdad?, ciego, hermanos, desarrolló una capacidad para oír, ¿verdad?
Y cuando escuchó el alboroto, hermanos, y estaba escuchando por ahí, Jesús el maestro, ¿verdad? Él estaba atento con su oído, hermanos. Su fe comenzó a actuar, y lo que dice en Romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él estaba escuchando, hermanos, ahí viene Jesús, el hijo de David, la promesa, ¿verdad? Un libertador. Imperó, hermanos, algo en su vida que se llama fe. La fe que muchas veces, hermanos, tratan de opacar en nuestras vidas, sean familiares, sean amigos, sean conocidos, sean compañeros de trabajo, sean compañeros de escuela, sea lo que sea, hermanos. ¿A poco ya te vas a la iglesia? Ya te vas con los aleluyos, que tú también te vas a volver aleluyo, que tú también te vas a volver aleluya. ¿A poco te vas con los cristianitos? ¿Qué era lo que hacía Bartimeo? Miren, hermanos, lo que dice el versículo 47, dice: y oyendo que era Jesús Nazareo, dice, comenzó a dar voces y a decir. Cuando dice comenzó a dar voces, ¿sabe qué es lo que dice aquí, hermanos? Cuando dice comenzó a dar voces, es comenzó a dar gritos. No dijo Jesús. Fíjense, hermanos, fíjense la actitud. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando dice comenzó a dar voces, es Jesús, hijo de David. Imagínense, hermanos, tanto así que dice, versículo 48, y muchos, ¿qué dice? Le reprendían, ¿para qué, hermanos? Para que callase. Cállate, ciego, cállate, cállate, no molestes. El Señor no tiene tiempo para ti. A veces nuestros familiares así actúan con nosotros, ¿no es así, hermanos? Amigos y conocidos. Cállate, a mí no hables de tu fe, a mí no me hables de tu Dios. Cállate. No, vas a orar, ¿a poco ya vas a orar? Cállate. Si realmente Dios nos amara, no estuviéramos así como estamos. Ay, hermanos, fíjense lo que pasó después de la coma, en el versículo 18. Dice, pero él clamaba mucho más. ¿Cómo, hermanos? Hijo de David, ten misericordia de mí. A él no le importó el murmurar de las personas. Él se preocupó por su persona y dijo, si los demás no quieren y si los demás no siguen por interés, lo que está vivo en mi cuerpo, lo que aún actúa, es mi fe. Y comenzó, hermanos, a clamar, a clamar, a clamar. Hermano, usted y yo debemos de clamar, amén. Amén. Cuando más, hermanos, traten de callarnos, cuando más traten de ponernos tropiezo, familiares, amigos, inconversos, lo que sea, hermanos, usted y yo tenemos que clamar, 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 porque Dios está atento, hermanos. Aquí lo dice, hermanos, versículo número 49. Ay, hermanos, preciosa es la palabra de Dios. Dice, entonces, ¿qué dice? Jesús, dice, deteniéndose, mandó, ¿a qué, hermanos? A llamarle. ¿Qué pasó? Dios, Jesús, lo escuchó. Ya imagínense, hermanos, cómo iba el maestro rodeado de gente. ¿No se imagina usted? A ver, hermano José, véngase para acá. Hermano Jorge, véngase para acá. Véngase para acá, hermano, véngase. Rodéeme, por favor. A ver, hágame canchita. Vamos a tratar de imaginar esa escena. A ver, rodéeme, por favor, rodéeme. Yo voy caminando, ustedes son los guaruras, ¿verdad? Y yo voy caminando, ustedes me van cuidando. Vamos. Sígame. Y imagínense la gente, hermanos. Gracias, hermano. Imagínense, hermanos. Imagínense el ruido. La gente, las mujeres, los niños. ¡Ay, Jesús, el maestro! Aquel que hace milagros. ¡Ah, aquí está con nosotros! Pero Dios tenía puesto su oído en alguien que tenía fe. ¿En quién? En él, hermanos. Él se detuvo, hermanos. Él estuvo ahí y dijo, a ver, Pedro, Juan, Andrés, vayan ustedes y mándenme a ese hombre. Y miren, hermanos, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué dice el versículo número, hermanos, 49? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó, ¿qué, hermanos? Llamarle. Obviamente, hermanos, esto es una voz de autoridad. Y dice, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate. ¿Qué, hermanos? Dice, te llama. Esa parte donde dice, ten confianza, es, ten fe. La fe la tenía.
Y cuando habla también de confianza, quiere decir ten seguridad. O sea, yo sé que tú tienes fe, pero mira, amarra esa fe. Que tengas una fe resuelta, ¿verdad? Esa fe resuelta quiere decir actúa, ten confianza, dice, levántate, te llama. Dios ya te escuchó. Y voy a hacer un gran paréntesis, hermanos. A veces estamos esperando que Dios nos hable, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios, ¿cuándo me vas a contestar? Por favor, Dios, ¿cuándo me vas a contestar? Y de repente, ven, hermano, llegas tú y me tomas del hombro y me dices, Dios te llama. Sale, siéntate. A veces estamos esperando que Dios nos llame, cuando Dios utiliza a otras personas para hablarnos a nuestro corazón, a nuestra mente y decirnos que Dios nos requiere. Amén, hermanos. Dios ya está contestando, hermanos. Dios ya está mandando, ¿verdad?, a sus agentes, a sus hijos para hablarnos. A veces, hermanos, estamos en casa y tenemos un grande vacío en nuestro corazón y en ese momento llegan. Buenas tardes. Me permite unos minutos, quiero hablarle acerca del amor de Cristo. ¿Cómo supo Dios que tengo necesidad? Y se quebranta, hermanos, la piedra, el orgullo de nuestro corazón, hermanos. Y Dios comienza a hablar, hermanos. Y ese es el punto, hermanos. Cuando Dios nos habla en nuestro corazón, hermanos, estamos esperando. Hermano José, levántate por favor. No, hermanos, Dios va a hablar a nuestras vidas. Él va a mandar personas a que nos hablen, hijos que nos hablen de la palabra de Dios para exhortarnos, para animarnos, para revivir, hermanos, revivir y avivar el fuego del don de Dios que está en nuestro corazón. Y si no somos salvos, para que usted y yo seamos salvos. Amén. Ahora fíjese bien lo que dice abajo, versículo 50. Ahora vemos aquí una fe en acción. Dice, él entonces, arrojando, ¿qué, hermanos? Su capa, se levantó y vino ¿a dónde? Y vino a Jesús. Yo les decía, hermanos, que esta capa tiene un significado. Tal vez, hermanos, era la única posesión que le pertenecía a este ciego Bartimeo, o era lo único que lo identificaba como un hombre lisiado. A lo mejor él, hermanos, esas noches, ¿verdad?, de frío, agarraba esa túnica, esa capa, la ponía en el suelo y con esa misma, ¿verdad?, le servía de cama y a la vez le servía para cubrirse, hermanos, del frío, de esas zonas desiertas, hermanos. Y ahí se cubría ese ciego. Pero cuando vio a Jesús, hermanos, no le importó su capa, dice que arrojó su capa, se quitó lo que le estorbaba para ir al encuentro de su maestro. Hermanos, tenemos que quitarnos aquello que nos estorba para ir delante de la presencia de Dios. Llámese religión, llámese mi manera de pensar, mis propias filosofías, mis propias conclusiones, lo que dicen los demás, el que dirán. Hermanos, eso se debe de quitar, arrojarlo y decir, Señor, heme aquí. Porque muchas veces, hermanos, es lo que nos obstaculiza para llegar delante de la presencia de Dios. Yo siempre les he dicho a las personas cuando vamos y les hablamos de Cristo, no piense usted lo que piensa la gente de su persona. Mejor piense, ¿verdad?, medite lo que piensa Dios de usted. No, ¿a poco ya andas con una Biblia? Ay, no seas hipócrita. Ay, al rato te voy a ver en tus andadas. En ese momento, hermanos, usted y a mí no nos debe de importar. Debemos de quitarnos, ¿verdad?, lo que nos estorba. Por cierto, hermanos, ¿cómo se imagina esa capa? ¿Estaba limpia o estaba sucia? ¿Será que ese ciego podía limpiar su capa con Bel Rosita, con Ariel, con jabón Motita, para que su ropa quedara más blanquita? ¿Verdad que no, hermanos? Era un trapo, imagínense, un vil trapo, algo cochino, algo sucio, algo que tal vez ya no servía, pero él pensaba que le servía. Hermanos, muchas veces hay cosas que debemos de desechar que no sirven, que aparentemente nos pueden estar abrigando cuando es algo inmundo, algo que no es útil. Fíjense más abajo, hermanos, versículo número 51. Bueno, el 50, ¿verdad? Después de la capa dice, se levantó
y vino a Jesús. Versículo 51, hermanos, Marcos 51, dice así: respondiendo Jesús, le dijo, estoy en el capítulo 10, versículo 51 de Marcos 10, 51, dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Fíjense, hermanos, ¿qué quieres que te haga? Aquí vemos la disposición de Dios, de Jesús, hermanos. No se puso a pensar en maldiciones, no se puso a pensar Dios en lo que pensaba la demás gente. Él tuvo la disposición, como la sigue teniendo hoy, mañana y por los siglos, para usted, para mí. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él fue específico, hermanos, y el ciego le dijo, hazme millonario, maestro, hazme rico, ¿verdad? Quiero tener un par de judías aquí a mi lado, dame riqueza, ¿verdad? Para que esta gente ya me vean con respeto. No, hermanos, fue específico, hermanos. Como usted y yo debemos de ser específicos en nuestras oraciones. Dice, y el ciego le dijo, maestro, que recobre, ¿qué, hermanos? La vista. Sí, qué interesante, hermanos. Fue específico. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, debemos de ser específicos. Señor, David dijo en el Salmo 51, devuélveme el gozo. ¿De qué, hermanos? De tu salvación. ¿Qué era lo que había perdido David? Su gozo, hermanos. Por causa de su rebeldía, por causa de su pecado. Devuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, David estaba siendo específico con Jehová de los ejércitos, y en esta ocasión vemos lo mismo, hermanos. El ciego está diciendo, maestro, que recobre la vista. ¿Saben por qué, hermanos? Porque me imagino que ese ciego lo que más anhelaba era ver a aquel que le había sanado o aquel que le iba a sanar. Debemos de pedirle a Dios, Señor, quiero conocer más de ti, quiero verte, quiero contemplar tu presencia, quiero contemplar tu gloria. Por cierto, hermanos, ¿alguna vez usted por las mañanas se ha levantado y ha visto lo que lo rodea? El cielo, los árboles, cómo se mueven, hermanos, con ese viento apacible. ¿Usted ha visto esto, hermanos? ¿Quién es sino Dios, hermanos? ¿Quién es, hermanos? Cuando usted agarra este bendito libro y tiene hambre y sed de la palabra de Dios, usted dice, ahora sí, le voy a dedicar todo este día a mi Dios y quiero que nadie me mueva, que nadie me estorbe, porque quiero aprender de su palabra, y tiene un hambre y una sed de la palabra de Dios. Eso es Dios, hermanos, actuando por medio de su Espíritu Santo. Ahora sí quiero ir a la iglesia. Ahora sí quiero que me escuche Dios, quiero escuchar su palabra. Hermanos, es porque hay hambre y sed de la palabra de Dios, hermanos. Y hay que ser específicos, no importando el qué dirán, no importando que nos callen, no importando que nos critiquen, no importando, solamente lo que Él importa, hermano. Fíjense, hermanos, lo que dice más abajo. El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No, ¿verdad? ¿Qué dice, hermanos? Vete, tu fe que te ha salvado. ¿No que tenía que ser específico? A ver, ¿cuál fue la prioridad de Dios para con él, hermanos? ¿Rescatar qué, hermanos? Su alma. Y como consecuencia vino un acto físico, que fue, ¿qué, hermanos? Su vista. Y dice, y enseguida recobró su vista y se fue a andar mendigando. Se fue a andar recogiendo las obras. Ay, ahora sí ya veo dónde me echaron el cacho de pan. Ah, acá está. Así hay cristianos, hermanos. Ya Dios les dio todo y quieren seguir recogiendo las piltrafas de lo que este mundo cochino ofrece. Cuando dice aquí la Escritura, hermanos, que hizo algo Bartimeo, que usted y yo debemos de hacer ahora que hemos conocido al buen Maestro, hermanos, a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿En dónde, hermanos? Ya no dice ahí a un lado. ¿Ahora dónde dice? Señor, ahora mis ojos te ven. Vámonos. ¿Quiere seguir usted a Jesús? Amén. Tenga fe. Que no le importe el que dirán. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta, hermanos, de esta parte del pasaje? Que ya no dice que lo estaba molestando al ex ciego Bartimeo. ¿O sí dice? Tremendo milagro.
Hermanos, ¿qué dice Juan 14:6, hermanos? Y con esto concluyo. Juan 14:6, vaya conmigo. Preguntándole Tomás, hermanos, el Dídimo, el gemelito, ¿verdad? Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy, ¿qué? El camino, no los caminos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ojo, hermanos, yo soy el camino. Cuando Jesús dice yo soy el camino, es porque pueden haber lugares equivocados. Es para alguien que está perdido. Yo soy el camino. Y después dice que, hermanos, la verdad. Hay mucha gente que anda en la mentira. Jesucristo es la verdad. Y después dice, ¿qué más, hermanos? Y la vida. Hay gente que anda en muerte. Cuando Bartimeo supo de Jesús, él obtuvo el camino adecuado, obtuvo vida porque estaba muerto, hermanos, prácticamente, espiritualmente, y condenado totalmente a la muerte física, hermanos. Estaba desprovisto. Y por último, y la vida, ¿verdad? Dice aquí la verdad y la vida. Tal vez, hermanos, estaba engañado, perdón, lo dije al revés, tal vez estaba engañado por la religión de los fariseos, ¿verdad? Que le habían añadido a la ley de Dios, a la ley de Jehová, mandamientos como si fueran, ¿verdad?, de Dios y eran de hombres. Por eso en esta hora, si hubiere alguien, y quiero regresar a la segunda carta a los Corintios, puestos en pie, por favor, con reverencia a la palabra de Dios. Hermano, este hermanito está enojado. No, hermano, no estoy enojado. Es que a veces Dios nos tiene que hablar de una manera en la cual tenemos que entender que Él nos ama y nos está llamando. Segunda de Corintios